El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. ¿Cuántas veces has escuchado o has sido testigo de personas que en algún momento de su vida fueron creyentes, cristianos, se congregaban o servían al Señor y después los ves apartados sin deseo de escuchar el mensaje de fe? Y lo más triste, los ves peores que antes de conocer a Cristo. Todos, de una u otra manera, hemos fallado muchas veces y entendemos que no somos perfectos, pero sabemos que vamos en ese camino a la perfección, santificándonos, renovándonos, desechando paso a paso lo que nos impida estar en comunión con el Señor. Les voy a explicar en este corto mensaje lo que realmente está sucediendo. Cuando nos convertimos a Cristo, creyendo en su palabra de salvación, venimos cargados, llenos de oscuridad, atados por el pecado, pero se cumple en nosotros Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, mi hermano, desde ese momento se nos activa la esperanza de la liberación, de la restauración, porque venimos totalmente quebrados por la maldad del mundo, y la esperanza de la salvación se activa en nosotros. Empezamos a caminar con Cristo, creciendo en la fe por la palabra de Dios. Y como todo bebé va aprendiendo qué es lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Podemos caer, sí, podemos fallar, pero Jehová nos levanta de nuevo y avanzamos dentro de los límites normales de un aprendizaje. Nos hacen las evaluaciones o exámenes. Unos los perdemos y otros los ganamos. La mayoría de veces nos dan la oportunidad de volverlos a repetir y poder pasar la prueba. Pero hay un pero. Cuando el niño o el joven o el adulto es rebelde, por más de que le intenten ayudar, no les será posible. La rebeldía es una de las puertas grandes para que esa persona que algún día probó la misericordia y la gloria de Dios no se vuelva a levantar. Esto sucede porque no se entendió el campo espiritual. Desde el momento que decidimos buscar al Señor Jesucristo, nos hicimos enemigos directos del reino de las tinieblas. Ellos siempre tuvieron a la persona bajo su dominio. Al ver que ese ser humano lo están perdiendo, empiezan a trabajar para hacerle la vida imposible. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es engañarle y hacerle creer al nuevo creyente, al nuevo cristiano, y que piense que al acercarse al Señor Dios fue un error. Y como es débil en la fe, apenas está empezando los caminos del Señor, abre diferentes puertas para que lo que le atormentaba vuelva con más fuerza. Mateo 12:43-45 dice la palabra del Señor, permítame leerle. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mire lo que dice la palabra del Señor y escuche muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano o hermana. Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo está hablando de un espíritu fuera, no es del espíritu del hombre, no es un espíritu humano, es un espíritu inmundo, es un demonio, sale del hombre, es decir, que antes estaba en el hombre. Anda por lugares secos. ¿Salió por qué? ¿Cuándo salió ese espíritu? Cuando esa persona aceptó a Cristo, se convirtió al Señor, empezó a orar, empezó a escuchar la palabra, empezó a activársele la fe, empezó a tener esperanza, recibió la salvación, aceptó a Cristo convirtiéndose en un hijo de Dios. El espíritu no resiste esta situación y sale, pero no está lejos, no lo pierde de vista. No se ha ido a los abismos porque la persona, el nuevo creyente, no entiende, no sabe, no conoce cómo hacer o cuál es la situación espiritual. Entonces dice la Biblia que sí salió ese espíritu inmundo del hombre porque el Señor vino a ese nuevo creyente y le dio el Espíritu Santo. Ese espíritu inmundo sale.
Pero dice la Biblia, anda, anda, recorre lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. ¿Cuál es el objetivo del enemigo para estar en una persona? Es buscar reposo. Cuando un espíritu inmundo está dentro de una persona, del cuerpo de una persona, atormentando el alma de una persona, pues tiene reposo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y lo más tremendo dice el versículo 44. Volveré a mi casa de donde salí. El enemigo toma a esa persona como su propiedad, como su casa. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Por eso el nuevo creyente debe entender de que tiene que quitarle el derecho. Ya no tiene derecho, yo no soy tu casa. Mi templo, mi casa es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi mente es templo del Espíritu Santo. Pero dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, él sabe, el enemigo, los demonios se ubican, te ubican, pueden ubicar al nuevo creyente, a la persona, al cristiano, no importa que lleve ya años. Si ese cristiano no ha tenido el conocimiento suficiente para mandar al abismo encadenado, enmudecido y ordenar que nunca más vuelva, ese espíritu anda rodeando su vida, su familia, sus hijos. Y cuando llega, dice la Biblia, la halla desocupada, barrida y adornada. Recuerda que cuando nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo viene, Él nos limpia, Él nos adorna, Él nos llena de su presencia. Pero es una cosa que el Señor empieza a orar en nuestra vida, darnos luz a nuestra vida, y otra cosa es que nosotros conozcamos el campo espiritual y podamos rechazar, reprender, atar o ligar, como dice la palabra que nos ha enseñado, al enemigo para que nunca más vuelva. Y mire lo que dice esta palabra, dice la palabra del Señor, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mira, lo ubicó, lo halló al nuevo creyente, al que él cree que es su casa, la ve adornada, la ve linda, la ve que está bien, y él dice, no puedo entrar ahí solo, ya él no me va a dejar entrar, ya él me conoce, ya Dios lo sacó de esa situación. Entonces el nuevo creyente sabe, discierne la situación, si vino con tristeza, si vino con dolor, si vino con angustia, viene a Cristo, el Señor lo restaura, lo llena con su presencia, conoce y prueba la gloria de Dios, y es hermoso. Pero dice la Biblia que este espíritu sabe muy bien que es un nuevo creyente y cuál es su fe. Pero mira lo que dice, no va a entrar solo, no va a volver solo, no va a atacar solo. Dice, entonces va, es decir, va y toma consigo otros 7 espíritus, va y hace combo, va a tener otros compañeros de trabajo, pero dice la Biblia, peores que él. Hay demonios que son peores que otros. Escucha muy bien, no todos los demonios piensan igual, actúan igual, tienen un rango igual, sino que este espíritu entiende que hay unos peores que él. Y dice, y entrados moran allí, es decir, vuelven allí donde está esta persona, este nuevo creyente. Y si este nuevo creyente no entiende y comprende el campo espiritual, viene con esos otros peores que él y moran otra vez en esa vida. Y dice la Biblia, lo más delicado, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por ese motivo, aquel que fue creyente y abre puertas, no se empoderó en la palabra del Señor, no creció en fe, no dio los frutos que el Señor quería que diera por diferentes motivos, se conformó
con la misericordia de Dios, se conformó con lo lindo y lo bonito que experimentaba en la presencia de Dios, pero no se equipó, no supo tomar y usar las armas espirituales. ¿Qué sucede? El estado postrero de este hombre viene a ser peor. Entonces, si era borracho, pues imagínate cómo va a ser. Si era adúltero, cómo va a ser. Si era mentiroso, cómo va a ser. Así también dice la Biblia, acontecerá a esta mala generación. ¿A quién realmente le sucede esta situación tan caótica? Aquella generación que realmente, aunque conoce a Cristo, su tendencia es a lo malo. Hay gente dentro de la iglesia, dentro de congregaciones, hay líderes que tú los ves y tú los ves tendentes más a lo malo que a lo bueno, así tengan un cargo. Por eso la Biblia nos enseña a orar aún por los líderes, o a orar por aquellos que están en eminencia, aquellos que están en un cargo, que tienen un poder, porque es muy delicado cuando no tienen control de sí mismos, cuando no tienen el carácter de Cristo. Entonces, es decir, que una casa desocupada, limpia, ocurre cuando una persona acepta a Jesucristo, pero no busca, no se llena de la presencia de Dios como debe de ser. Y al venir entonces las diferentes circunstancias de la vida, permitimos consciente o inconscientemente que demonios opriman el alma o el cuerpo, como le enseña la parábola del sembrador. Lo puedes encontrar en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas capítulo 8, versículo 4. Lo puedes leer después. Pero me quiero enfocar en este momento y voy a dividir esta situación en tres partes. Y pon mucha atención para que entiendas el objetivo de este mensaje. La primera situación es cuando el hermano es débil, pero Dios le sostiene y lo libera. Mientras tanto, él va creciendo en conocimiento, fe y poder en el Señor. Todos hemos fallado. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Es normal, hace parte del aprendizaje. Pero no nos apartamos del Señor. Al contrario, lo amamos, lo adoramos, le saltamos, le cantamos y queremos cada día que el Señor nos ayude a seguir adelante. La segunda situación es cuando el nuevo creyente es rebelde y se aparta de la presencia de Dios. Hay personas que han ido a la congregación, que han sido líderes, que han buscado su presencia, que han leído su palabra, han tenido conocimiento. Otros simplemente han estado allí adorando al Señor por un tiempo. Pero, ¿cuál es la situación? Pues la situación es muy sencilla. Se apartan del Señor. Se apartan, pero se apartan no por una situación difícil o por una prueba, sino por ser rebeldes, porque realmente lo desean hacer, quieren hacerlo, prefieren más, anhelan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. A esta persona se le puede volver a hablar de la fe, de la esperanza, se le puede invitar a una reunión, quizás algún momento vaya y acompañe, quizás algún momento escuche, pero realmente su corazón está tan atado, ya está tan rebelde, o se cree muchas veces que se las sabe todas o que ya escuchó lo suficiente. Y esta persona simplemente es rebelde ante Dios y no quiere entregarse al Señor. Es una persona que es tendente a la crítica, es tendente al señalamiento, es tendente a decir es que los demás pues son peores que yo, o es que yo vi a la hermana Julana, al cristiano Julano, al pastor Julano que hizo esto o aquello y yo no lo hago, simplemente Dios me conoce y yo hago lo que yo quiero o me considero mejor que otros. Y esta persona necesariamente no visiblemente hace cosas muy malas, simplemente es una persona que puede aparentar ser muy buena persona, muy buen esposo, muy buena esposa, muy buenos hijos, muy buen trabajador, muy responsable, pero su corazón es rebelde, está atado por la rebeldía, está alejado de Dios y esta persona está atada en sí misma, no puede salir, está en una cárcel espiritual. Y la tercera es la más peligrosa. Escuche muy bien. Cuando el espíritu de brujería domina al nuevo creyente, no es el espíritu de Dios,
no es el espíritu del Señor, es el espíritu de brujería y es engañado y es usado para engañar a los demás. Recuerden que este es uno de los más peligrosos. Estos son los que muchas veces se pueden sentar en la primera silla, en el primer asiento. Muchas veces buscan los grandes liderazgos, buscan el ser vistos por otros, buscan mucho conocimiento bíblico para hacer creer a los demás que realmente son usados por Dios. Estas personas pueden ser muy peligrosas porque en realidad no son frías ni calientes, están tibios, están ahí en la mitad. Creen que sí, de pronto están haciendo las cosas bien, pero en realidad están dominados por la brujería, por espíritus de engaño. Estas son personas que hay que tenerle mucho cuidado y se ha visto demasiado. Unos ya saben que realmente no están controlados por el Espíritu de Dios. Otros están creyendo que están controlados por el Espíritu de Dios, pero en realidad están controlados por el espíritu de la brujería. Muchos de ellos usan su investidura, su nombre o el nombre de determinada congregación, ¿sí? O comunidad para entrar a las casas, para engañar a las jóvenes, a los jóvenes, para engañar a la gente por medio de lo sexual o por medio de la economía. Y estas personas tienen muchas veces un gran parlamento, tienen un buen léxico y esto es delicado dentro de las iglesias. Y esto lo puede usted escuchar aún en las noticias, aún dentro de muchas congregaciones, donde tú sabes y disiernes en el Señor de que una persona no está haciendo las cosas correctamente, no está haciendo las cosas bien, pero como está allí, está camuflado, es más difícil de detectar o que los demás lo entiendan, lo comprendan o lo disciernan. Por eso hay que orar por la congregación, hay que orar por los líderes, hay que orar por la iglesia, hay que orar por nosotros mismos, por nuestros hijos, para que Dios nos guarde del mal, nos guarde de la maldad, porque muchas veces guardamos a nuestros hijos, al esposo, a la esposa del mundo, supuestamente de los que están afuera, pero no entendemos que hay que guardarnos de los que están adentro, amarlos, pero discernir realmente quién es quién. Es doloroso escuchar muchos testimonios donde hay madres creyentes con sus hijitos y hay madres que empiezan a dar sus testimonios que yo le entregué mi hija a un líder porque el líder iba a orar, iba a aconsejarle y dejan a sus hijos menores de edad, sí, a cargo de personas extrañas porque están dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Déjame enseñarte algo. Tú puedes ser muy cristiano, muy devoto, puedes confiar en algunos hermanos, pero tú no puedes cometer estos grandes errores. Estos grandes errores de dejarle a tus hijos menores de edad a merced de otros. Es tu responsabilidad son tus hijos. Entonces da tristeza cuando hay una madre que da testimonio y dice, entregué a mi hija a un líder para que estuviesen a solas, pero él abusó de ella o él abusó de mi hijo. Y lo más duro, más triste es cuando dice, y pasaron días, y pasaron meses, o hasta que pasaron años y no se dieron cuenta. Y este niño, esta niña creía y fue engañada y creía que esto era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está el espíritu de engaño, el espíritu de brujería, el espíritu de hechicería. Esos espíritus que están allí religiosos y engañan totalmente a los niños, a los jóvenes también los engañan y esto se ha visto demasiado. También escuché el caso de un pastor muy reconocido. Este pastor era tan reconocido, pero no se le podía decir absolutamente nada. Siempre predicaba sobre el espíritu de Jezabel cuando él era el que tenía el espíritu jezabélico. Y él había puesto su mirada en una jovencita que servía en el grupo de alabanza. Esa jovencita siempre la mandaba a llamar a su oficina, una niña menor de edad. Bueno, esto simplemente lo vio alguien y él obviamente fue descubierto y fue echado
de esa congregación, fue despedido de esa congregación. Pero al parecer, este hombre aprovechaba su nombre de pastor para engañar a esta joven, decirle que Dios la bendecía, de que Dios quería bendecirle con un celular, con una tablet, y la sentaba en sus piernas para orar por ella. Mira el engaño tan grande. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaban ellos? No, tus hijos tienen que estar contigo. Tu esposo no debe estar solo, ni dando consejería a una jovencita ni a una mujer. Debe estar contigo, para eso se casó, son uno. Se cuidan el uno al otro, porque el enemigo está allí, oculto. Muchas veces no se deja ver, y tú debes estar atenta, tú debes estar atento. Y muchos casos se han escuchado, muchos, donde hay hombres donde dan testimonio, donde dejaron a su esposa, dejaron a su mujer sola, aún en una congregación, aún en un servicio, lo dejaban mucho tiempo, y eso no se trata de confianza. Claro que tú confías en tu esposo, tú tienes que confiar en tu esposa, pero no confiamos muchas veces en los que están alrededor, porque no sabemos cómo el enemigo o a quién el enemigo va a usar para dañar nuestra vida espiritual, o nuestra vida familiar, o nuestra vida económica. Entonces debes poner atención. También se han visto muchos casos en el sentido económico, donde son usados los espíritus de brujería para engañar a muchos cristianos, aún en lo económico. Dame tanto, Dios te va a bendecir. Es que Dios me dijo que me tenías que dar este dinero. Es que Dios te dijo que me tenías que regalar esta moto, este carro. Tantas cosas que se ven. Por eso simplemente te doy unos ejemplos. Simplemente te doy estos ejemplos para que pongas atención y no pongas tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en el Señor, porque esto es lo que el Señor nos dice. Entonces, mucho ánimo, mis amados hermanos. Tendremos tiempos de oración, tendremos tiempos de oraciones poderosas por el esposo, oraciones poderosas por la esposa, oraciones poderosas por los hijos, oraciones poderosas por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, oraciones poderosas por las congregaciones, por la iglesia, oraciones poderosas por los padres, así que por la economía, por todo. Así que suscríbete a este canal y esté muy atento a la voz del Señor. Oro para que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Bendiciones. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas privadas, personales. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te dirija, que te guíe a personas que realmente sean confiables en el Señor. Hay un hombre que sirve todavía dentro del campo del Evangelio, y hace muchos años él va y viene, va, sirve a Dios y vuelve otra vez a caer en sus cosas, y vuelve, sirve a Dios y vuelve a caer en sus cosas. Y esta persona, después de tanto aconsejar, de tanto hablarle, de tanto decirle, pero no se arrepentía como tal. Me decía en una ocasión, es que no puedo escuchar a hombres o a mujeres en especial de que me cuenten sus cosas. Ellas quieren que yo ore por ellas, pero yo no puedo con ellas. O sea, ellas me cuentan cosas íntimas y al final yo no puedo ni siquiera estar con mi esposa, porque yo me las imagino a ellas. Imagínate lo grave, el espíritu de brujería, el espíritu tan malvado que está operando en esta persona. Y es una persona que está dentro de las cosas del Evangelio, y mucha gente lo sigue, mucha gente lo sigue. Y usted me podrá decir, ¿usted por qué? Si conoce a esa persona, ¿por qué no lo dice? Muchos me dicen, porque usted no habla, porque usted no delata a esa persona públicamente. No, porque muchas veces faltan pruebas,
pero yo le estoy diciendo algo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios, de lo delicado que está la situación. Por eso el pueblo de Dios tiene que orar, tiene que buscar de Dios. Yo les enseño a orar, a ser verdaderamente hijos de Dios y tener cuidado a quién usted le confía la situación y las cosas. Y muchas mujeres van a este hombre y le cuentan sus cosas. Pero como tenemos al Espíritu de Dios, este hombre no tuvo más que confesarme la situación. Y a pesar de que la confesó, y a pesar de que le pedí a Dios por esta persona no cambió. Esta persona sigue en su rebeldía, sigue actuando con espíritus de brujería, sigue aprendiendo del reino de las tinieblas y engañando a los cristianos, diciéndole que viene su conocimiento de parte de Dios cuando no es así. Entonces, recuerden lo que dice la Biblia: el trigo y la cizaña crecen y son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, simplemente ora, y yo les enseño: ora, 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 y busca la presencia del Señor para que no seas engañado. Esta persona sigue ministrando, sigue orando por otros, pero su estado, su comportamiento, su mentalidad no provienen realmente de un verdadero hijo de Dios. Está tan camuflado que es difícil detectarlo. Muy pocos podemos detectar esto, muy pocos, porque sus seguidores son muy grandes. Pero confío en el Señor de que algún día el trigo y la cizaña, aunque vayan a estar juntos, el Señor los va a separar y el Señor hará la obra. Y simplemente uno ora y espera de que Dios se glorifique en esa persona se pueda arrepentir de corazón, de verdad de corazón, y pueda ser salva. De otra manera, no va a ser así. Muchas veces sucede dos cosas. Una, que sean usados, ¿sí? Aún por Dios, a pesar de que están haciendo lo incorrecto en muchas de sus cosas personales y aún de las cosas bíblicas, enseñando cosas que muchas veces no es tan correcto. Y estas personas son usadas por Dios para hablarle a otros. Recuerda que la Biblia dice que aún Dios usa las piedras para que otros conozcan el Evangelio. Y muchas personas pueden llegar a conocer el Evangelio. Y esto es claro en la palabra del Señor. Uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, le decimos a esta persona que predique o que está predicando que se calle. Y el Señor le dijo: no, déjalo que predique. ¿Sí? En fin de al cabo fue enviado. Ya lo que haga en lo personal le tendrá que dar cuentas al Señor. Esto es un mensaje y es un mensaje extenso, pero simplemente les cuento, sí, les enseño esto para que comprendan un poquito de lo que realmente sucede en el campo espiritual y aún en las cosas del Evangelio, en las cosas de Dios y en congregaciones. Y la segunda es que hay personas que siguen a esta clase de predicadores y siguen también un evangelio, pero contaminado, ¿sí? Contaminado. Bueno, oramos simplemente para que Dios se glorifique y que realmente muchas personas puedan escuchar el evangelio, que es el objetivo, y muchas personas por medio del Espíritu Santo puedan ser renovadas, cambiadas, santificadas y buscar la presencia del Señor. No estamos para señalar o juzgar a otros y decir nombres de otros, como también hoy día se está viendo. Hoy día se están atacando ministros contra ministros, pastores contra pastores, congregaciones contra congregaciones. Están peleando hasta por nombres de congregaciones. Y no es el objetivo. Dios puso una iglesia, y es una iglesia que va a ser levantada porque Cristo viene y muchos de nosotros lo estamos esperando y confiamos totalmente de que Él vendrá por una iglesia santa, limpia y resplandeciente, sin ninguna mancha. Así que les invito para que busquemos la presencia del Señor.
concluimos entonces una de las preguntas de Aviva Fil. ¿Puede un cristiano ser oprimido por demonios o tener demonios en su vida? Entonces podemos decir que sí, puede ser oprimido, puede ser atado, puede ser atormentado, pero ya les expliqué uno de los motivos, ¿sí? Que son las puertas de entrada a la falta de conocimiento. Pero no debemos de tener temor. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ya no podemos vivir desordenadamente. Ya somos hijos de Dios, dice San Juan 1:12. Entonces, vivamos como dice la palabra del Señor, creámosle al Señor y no tengamos temor, solamente busquemos su presencia y seamos cada día mejores, mejores para dar testimonio, así como Dios nos lo ha enseñado.